Bueno, pues muy buenos días por la invitación, muchas gracias y sobre todo a los más madrugadores que están acá, porque los que venimos más tarde estaríamos haciendo la fila allá afuera. Entonces, ahí sí que ustedes de plano que son de los más puntuales. En honor al tiempo, y sé que llevan 5 minutos en esta mesa más o menos de retraso, voy a tratar de exponer lo que traía preparado para ustedes y al final pues dejaríamos las preguntas. Lo que nos hemos planteado para desarrollar en estos minutos que vienen son básicamente las generalidades de COVID. ¿Cuál es el momento más adecuado para la cirugía? La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. Ustedes como pregrado, como residentes, como jefes de cirugía y de otras rotaciones lo saben porque lo vivimos. Tuvimos que cancelar muchas rotaciones, pérdida de tiempo quirúrgico para los residentes y muchas situaciones que nos vimos envueltos donde tocó a muchos de ustedes ir a hisopar, ¿verdad? O estar haciendo trabajo de COVID, ¿verdad? Cuando a ustedes realmente les encanta y les gusta mucho estar en los quirófanos haciendo los procedimientos quirúrgicos. Bien, los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2, de ahora en adelante los vamos a llamar COVID, tienen mayor riesgo de muerte y de complicaciones respiratorias después de la cirugía. Esto lo hemos ido viendo sobre todo con la literatura que hemos encontrado, pero a lo largo de la pandemia nos hemos dado cuenta que tampoco podíamos dejar esos pacientes de lado porque hay algunos que sí precisan cirugía, en los cuales no podemos decir tan fácilmente que lo vamos a posponer. Vieron también el cierre de las consultas externas, cómo llevó a muchos de nuestros pacientes que llevaban un ritmo de consulta externa a espaciar esas citas y por lo tanto a complicarse o agravarse y a necesitar intervenciones quirúrgicas. Este estudio que hicieron en Birmingham, que se llama COVID Surge, y es un grupo colaborativo donde ellos vinieron y encontraron más de 140,000 pacientes que estaban en una red de más de 116 países. Este estudio internacional, lo que me gustó y destacaría de este estudio es que las operaciones que se realizaban 6 semanas después de COVID tenían 3 veces más posibilidad de complicarse si se hacían en mortalidad, si se hacían en ese lapso de tiempo. Y las que se hacían 7 semanas después tenían tasas mortalidad como si no lo tuvieran. Y de ahí se fijaron que venía la partida de cuando uno dice 7 semanas, ¿verdad? De ahí es que nace como ese lapso. Insisto, cuando uno puede posponer esa cirugía, porque hay muchas veces que el paciente, si tiene un choque séptico de foco abdominal o un empiema o tiene una síndrome de Fournier o tiene un absceso, tenemos que drenarlo y no vamos a estar en plan de esperar 7 semanas. Pero por esto salen las guías en donde los pacientes que sí están sintomáticos aún deberíamos de posponerlos al menos 7 semanas. Luego me encontré con esta guía que se la recomiendo mucho porque es un posicionamiento de todos los grupos en España que tienen que ver con el paciente quirúrgico. Y no solo los cirujanos y los infectólogos y las asociaciones de anestesia, sino que todo el grupo que van llegando los pacientes quirúrgicos, en donde ellos sacan como un posicionamiento. Y acá hablan muchísimo de que debe haber un circuito que lleve a los pacientes más fácil a la cirugía y de una forma más segura. Sabemos quiénes son las que se van a complicar más, ¿verdad? Eso ya lo sabemos casi siempre, las embarazadas, aunque no fuese pandemia, sabemos que si tienen un foco infeccioso y necesitan cirugía, el desenlace hay que estar muy de cerca. Pero también los pacientes, yo sé que él tiene más de 60 años, pero todavía baila muy bien el Hopkins, ¿verdad? Pero los pacientes mayores de 60 y sobre todo los que están vacunados van a tener un mejor riesgo, pero si tienen más de 60 y no están vacunados, el riesgo será peor. Y entonces hay un cuadro que ellos resumen, y yo lo hice acá, de las condiciones o patologías que podrían complicar más a los pacientes.
pero no se los voy a leer acá, ustedes lo tienen, porque cuando ustedes les interconsultamos, los internistas o los pediatras o los ginecólogos, y les mandamos la consulta para que nos vayan a valorar a nuestros pacientes con estas enfermedades, yo sé que ustedes ya se ponen como, este paciente se me puede complicar, porque ya saben que si tiene un trasplante de órgano sólido, está tomando probablemente inmunomoduladores. Pacientes que tienen Down, pero además Down con más de 40 años, más complicados. Y sobre todo los pacientes oncológicos, los que están en quimioterapia, ese es otro grupo que también se complica. ¿Qué sabemos del equipo de protección personal y el riesgo? Empezamos vistiéndonos y haciendo todo como ébola, ¿se recuerdan? Como si el contacto fuese nivel superior. Y luego pues nos fuimos alivianando y quitando un poco las capas, pero no fue porque nos sintiéramos muy seguros como tal, sino porque la evidencia nos lo fue mostrando. Y sabemos que el equipo de protección personal hoy en día debe enfocarse muchísimo en la parte respiratoria. Es importante las capacitaciones y explicarle al personal cómo manejar ese material, las máscaras, las elastoméricas. En el hospital conseguimos, nosotros en el Hospital Roosevelt, para todo el personal, lo saben los que lo utilizaron, que no fue fácil, ¿sí? No es fácil utilizarla porque además hay que limpiarlas y hay que tener un mayor trabajo, pero ahora tenemos mucha más evidencia en donde nos muestra que una de alta eficiencia, como una FPP2, que es la que yo tengo, o las KN95 que cargan la mayoría de ustedes, o las N95 pueden ser útiles. La higiene de manos sigue siendo súper importante. Y algo que es también importante es que no solo el personal médico y paramédico, también el personal que entra y sale de nuestros quirófanos tienen que tener un equipo de protección personal adecuado, porque no solo es por el riesgo para los pacientes, sino también entre el personal de salud. Los pacientes tienen que tener una mascarilla también, porque los pacientes están ingresados por una cosa, pero los llevamos a estudios, llegan a visitarlos, los miran los pacientes. Ustedes saben, nuestros pacientes, que uno lo quiere evaluar y dice, pero lo tengo que curar, ¿y dónde anda? Es que se fue a vender no sé qué, porque es así. O es que se fue a no sé dónde y no lo encuentran, o se quiso fugar y lo retornaron a la cama. Es decir, nuestros pacientes no tienen ese cuidado, ¿verdad?, de andar con la mascarilla bien sellada. Entonces, por ese motivo es importante que los pacientes también tengan el equipo. Y no olvidar que el equipo de protección personal de nosotros es para protegernos a nosotros, pero sobre todo para proteger a los pacientes. Las FFP2, que son esos filtros como estos, ¿verdad?, o 94 o 95 pueden ser útiles, equivalentes también, por ejemplo, a las N95, y recordar que en quirófano no nos vale ya la quirúrgica. ¿Por qué no nos vale? Porque en una sala de operaciones se generan aerosoles, y en los aerosoles, si el paciente tiene COVID, van a andar redundando las partículas ahí. Es importante seguir los protocolos. La protección ocular ustedes ya la usan, a quienes les gustan los lentes, a quienes les gustan la careta, a quienes les gusta la full face, lo que les guste. Nosotros en seguridad del paciente del Roosevelt, cuando nos llegan a pedir mascarillas, preguntamos cuál quiere. Es que a mí no me gustan las duras, que parece pato, que va, está bien. No, es que a mí me gustan unas suaves, que no sé qué, va, está bien. O sea, hasta esto, porque el final es la comodidad del paciente, y si sus control de infecciones de sus hospitales no son tan complacientes, vayan a decirle, oiga, queremos que nos apoyen un poco más, porque la idea es colocarse la mascarilla. El diagnóstico, en este sentido el tamizaje, aquí creo que hay externos e internos también, ¿verdad? Miro caritas bien jóvenes, entonces yo sé que este tamizaje les toca a ustedes, ¿verdad? Porque uno les dice, porfa, sáquenle la hoja de tamizaje. Entonces, es importante centrarnos en el grano, no solo de escribir, no. Hay que preguntarle, ¿hay COVID en su casa? ¿Se ha hecho la prueba? ¿Está vacunado? ¿Cómo va la infección? ¿Se ha tenido? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué vacunas? Esto hay que anotarlo, porque esto es importante. Y hay que decirle al paciente que también está en riesgo, porque va a entrar a un quirófano y va a estar en una sala que no va a tener su cuarto personal, donde tenga un filtro EPA en su cuarto, ¿verdad? Entonces esto lo tiene que conocer el paciente. ¿Qué pruebas le vamos a hacer a este paciente luego de hacer su historia clínica o comentar y saber sus antecedentes y comorbilidades? Pues uno idealmente debería tener una PCR. ¿Por qué una PCR? Para saber si ese paciente está en el curso o en el proceso de la infección, pero aquí hay un dato. ¿Qué pasa si mi paciente tiene PCR y no tiene absolutamente nada de síntoma? Porque el paciente ni sabía, dice, pero oiga, doctor, ¿qué onda? Yo me quiero hacer en otro lado el examen porque no tengo síntomas ni nada.
Entonces, en este sentido, tenemos que correlacionar la clínica y recordar que las PCRs pueden ser positivas hasta 60 días en los pacientes. Y ahí es donde viene, hacemos un antígeno, miramos carga viral o la interconsulta infecto, que es también para que nos apoye. ¿Cuánto tiempo antes nos vale la PCR? No nos vale, doctora, es que yo me la hice hace una semana, es que viajé hace un mes. No, nos sirve 72 horas, es lo ideal. Si la PCR persiste, entonces hacemos una carga viral y ahí es donde nos vamos más a la titulación. En las pruebas de antígeno, estas nos sirven cuando el paciente podría tener síntomas en los primeritos 5 días. Si el paciente dice, fíjese doctor que tuve tal y tal síntoma, y uno dice tuvo COVID, pero ¿cuándo fue eso? La semana pasada. Si ya tiene 7 días ya no me sirve. Pero igual, si lo voy a meter a quirófano, le hago un antígeno y si está negativo, pues si tengo que hacer la cirugía, pues procedo. En los anticuerpos no son tan útiles, porque ¿saben qué pasa con los anticuerpos? A nosotros nos midieron en el hospital a un grupo y luego todo el mundo andaba estresado. Doctora, yo tengo 1000, yo tengo 2000. Yo no me hice porque ¿para qué me iba a estresar? Yo sé que las vacunas funcionan porque todavía hasta el momento las vacunas me han funcionado. Pero estresarse uno con los títulos de anticuerpos, esto no lo recomiendo y menos para el paciente, porque el paciente se puede sentir tan ancho que tiene anticuerpos y se le relaja, o nosotros los que vamos al quirófano pensamos que tiene anticuerpos y que le acaba de dar. Los títulos de anticuerpos no tenemos un punto de corte, como sí lo tenemos, por ejemplo, para hepatitis B. Por cierto, un comercial, si tienen un título de anticuerpo de hepatitis B abajo de 10, ir a ponerse un refuerzo. Cierro el comercial. Y lo ponen en los hospitales. Ahí sí sabemos ese punto de corte, pero para COVID no tenemos. Bien, pruebas de imágenes, análisis, ustedes lo saben, tenemos que ir con radiología, convencer qué imágenes nos van a hacer, primero el ultrasonido, luego la tomografía, luego la resonancia, y si tenemos acceso, pues nos hacen lo que querramos. ¿Esto para qué? ¿Para qué tenemos que hacer todo esto? Pues para decidir si vamos a ir por un lado, si vamos a ir para otro, si vamos a operar el paciente. Es importante que en este ingreso al paciente procuremos hacer las cosas mejor posibles. Digo procuremos, porque uno quisiera tenerlos a todos con cuartos individuales, pero si no es posible, hay que colocarlos en habitaciones por patologías parecidas, que es como lo que hacen en los hospitales. Cuando uno va aquí y dice, este es el cuarto de quemados, este es el cuarto de infecciones de abscesos renales, este es el cuarto de los que tienen pie diabético, ¿se han fijado? O sea, los asocian como por patología, pues un poco así es lo que vamos leyendo que se recomienda. No se recomienda que los pacientes de verdad estén solitos, porque también los pacientes necesitan el acompañamiento y si va a haber un acompañante porque lo precisa, definitivamente que tenga la mascarilla y tenga todas las medidas de protección y que no ande como pasa otras veces, que el familiar del paciente anda cuidando y limpiando y bañando y moviendo a los demás pacientes y trayendo todos los bichitos de cama en cama, que eso también nos pasa, ¿verdad? Pero eso ya nos encargamos nosotros. En verde, miran los checklists de lo que sí. Vigilancia activa de aparición de síntomas. Eso nos toca a nosotros, control de infecciones. Cuando miran que pasan las enfermeras por ahí preguntando, tiene síntomas, tiene fiebre, tiene dificultad respiratoria, pero ustedes también nos pueden ayudar en ese sentido, ¿verdad? Ustedes también pueden, si tienen un paciente con síntomas, nos avisan y nosotros lo revisamos. Lo otro es intentar tener presión negativa en las habitaciones, pero esto no siempre lo podemos hacer. ¿Y cuándo sacar del aislamiento? Porque yo sé que esto nos preocupa muchísimo cuando necesitamos las camas y las habitaciones. Para esto sí nos sirve, por ejemplo, los criterios de retirada, y aquí podría ser útil un antígeno, porque no vamos a esperar que nuestros pacientes sean PCR negativos, ¿verdad? En ese sentido, los criterios microbiológicos, aquí nos serviría si el paciente tiene una PCR, porque a veces le hacen PCR en el hospital, sáquele una carga viral, y si la carga viral está muy baja y su paciente tiene mascarilla, podemos con la interconsulta sacarlo de ese aislamiento. Pero lo que más manda son los criterios clínicos. No podemos tener un paciente posoperado solo porque tiene prueba positiva en un lugar donde ustedes no pueden estar entrando en el equipo, como nos pasó cuando fue COVID. ¿Se acuerdan cuando fue julio y aquellos meses de aquella revolución que nos sucedió? Donde ustedes tenían que vestirse totalmente para ir a evaluar un paciente de cirugía y el paciente no tenía nada más que la prueba positiva. Pero como los protocolos nos mandaban a que estuvieran juntos todos, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, hoy en día tenemos más herramientas y más juicio clínico que utilizar. Me gustó este cuadro que está en esta guía que les mandé, es cuándo decir uno el riesgo del procedimiento.
es bajo, intermedio, alto, dependiendo de cómo esté la prueba de antígeno, por ejemplo. Y claro, va a ir muy relacionado si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas. Pero básicamente uno debería de pensar que todos los pacientes son COVID positivo. Yo siempre insisto esto, la protección del personal debe ser como, es COVID aunque sea lo contrario, hay que protegernos de manera, es como cuando tenemos los pacientes con VIH, tomemos esas medidas y extrememos estas situaciones, porque en este momento 1 a cada 17 en Latinoamérica tiene COVID. Entonces es bien difícil que el paciente no haya tenido COVID. Y hablando de las situaciones de infecciones pasadas, aquí insistir, si ya pasaron los días críticos o si ya el paciente estuvo en intensivo, ya pasaron 21 días, aunque el PCR sea positivo, si el paciente precisa cirugía, podemos ir a hacer esa cirugía, ¿sí? ¿Qué actuaciones se sugieren al momento de la cirugía? Pues hacer las cirugías que son urgentes. Eso no les voy a dar charla a ustedes de eso, si ustedes son los que más saben de cuándo una cirugía es urgente. Lo que sí quisiera decir es que es importante que las selectivas no preferentes se retrasen de 2 a 4 semanas de que se diagnostica COVID. Y eso el mismo paciente le dice a uno, ¿verdad? Mira, doctor, fíjese que yo me voy a operar de esto, pero mejor me espero 2 semanas o un mes, le dicen a uno. Y esto creo que va un poquito con lo que la literatura muestra, para que el riesgo de complicaciones pues sea más bajo. Ahora bien, cuando uno tiene un paciente que tiene un riesgo perioperatorio alto, ahí sí, de verdad, uno puede retrasar, acercarse lo más cercano de las 7 semanas, que es el punto de corte que sabemos que sería más eficiente. Y valorar individualmente, esto definitivamente, cuando los pacientes tienen vacuna, pues a los pacientes les va mejor. Pero si el paciente se acaba de vacunar, entonces uno no lo quiere operar en la semana de después. Quienes han sido vacunados acá saben que depende de qué vacuna, uno pasa pues unos días en los que necesita estar descansando. Entonces, en ese sentido, uno debería tener en cuenta. Hay unos criterios o scores para priorizar cirugías. Me gustó esta escala dinámica que encontré. No la voy a leer toda, pero para que ustedes la puedan ver, el porcentaje, por ejemplo, de COVID y el riesgo en escenarios, por ejemplo, si la cirugía va a ser de emergencia, cómo está el riesgo, si es positivo de complicaciones. Y miren, por ejemplo, a qué pacientes nos vamos a referir, pacientes oncológicos, pacientes que tienen cirugías urológicas, ¿verdad? O sea, que son pacientes que se podrían tener un riesgo un poquito incrementado. Y también pasa con los pacientes diabéticos. Aquí tenemos una estimación de riesgo bajo, intermedio o alto. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, cuáles son las que más baja riesgo tienen, las urológicas menores, por ejemplo, o las pacientes que tienen cirugía de mama o dental, pero nos vemos en el riesgo alto de complicación, las cirugías cardíacas, torácicas, las esofagectomías, es decir, hay cirugías que son las que practican ustedes día a día, donde el riesgo de complicaciones sí es más del 5%. Y en este sentido, mostrarles estos factores que sí dependen del proceso de base, por ejemplo acá, el impacto de, por ejemplo, demorar 2 semanas sobre la efectividad, cómo se puede ir empeorando el paciente dependiendo del escenario en el que esté, ¿verdad? Por ejemplo, la estancia media de los pacientes, dependiendo del escenario, definitivamente los pacientes de alto riesgo son los que más se van a complicar y más días hospitalarios van a tener. Los que tienen cirugía de cabeza y cuello, de tórax o de abdomen, si se fijan, son los que tienen un poco más tendencia a la complicación. Y hablando un poquito de las comorbilidades, los tienen aquí, pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, que tienen neumopatías o que son diabéticos, nuestros pacientes de la médica, sí, ¿verdad? Los pacientes que nosotros les interconsultamos. Y los mayores de 50 empiezan a tener un escenario peor, y los mayores de 65, que estos son también de la mano con los pacientes que tienen, por ejemplo, la inmunosupresión. Y miren qué interesante, un paciente con síndrome gripal también lo colocan en un escenario 5 que podría tener más complicaciones. Yo, muy ajustada al tiempo, esta charla la terminaría aquí con 45 segundos, no sé si avanzamos a la siguiente ya que vamos en el mismo ritmo y dejamos las preguntas al final, o no sé qué dicen ustedes. Les invito a la vacunación. Refuerzo tercero y refuerzo la 4ª dosis para personal sanitario. Yo sé,
yo sé, no me digan doctoras que me lo estoy pensando por los eventos, lo sé porque yo lo he vivido también, pero les aseguro que no tienen nada que ver los eventos, supuestamente atribuibles por las vacunas, a las complicaciones que pueden haber por COVID que estamos viendo, que cada día vemos más. Y ya en la siguiente charla les muestro una que les puede parecer interesante.